construyendo. Bienvenidos a Construyendo Impunidad. Hoy tenemos un tema muy interesante que involucra tanto la infraestructura de nuestro país como a la crítica situación que afecta a la contratación pública en Colombia. Hoy vamos a hablar sobre la Ruta del Sol 2, uno de los proyectos viales más ambiciosos en los últimos años, pero que se ha visto envuelto en controversias, escándalos de corrupción y problemas de ejecución, que refleja todas las falencias en el sistema de contratación pública. Además de los conocidos sobrecostos y escándalos, hoy nos adentraremos en cómo funciona realmente la contratación pública en Colombia, los tipos de contratos que se utilizan y cómo las irregularidades de estos procesos pueden afectar la calidad de los proyectos y la transparencia. ¿Por qué estos proyectos terminan siendo un fiasco? ¿Qué está pasando en la contratación pública en Colombia? Vamos a descubrirlo. La Ruta del Sol 2 es una de las mega obras de infraestructura más importantes de Colombia. Su objetivo principal era mejorar la conectividad entre el centro del país y la costa del Caribe, aliviando la congestión en las carreteras y promoviendo el desarrollo económico de varias regiones. Esta obra hace parte de un proyecto vial más grande llamado Ruta del Sol, que tiene como meta la construcción de más de 1.000 kilómetros de carretera entre Bogotá y la costa. La Ruta del Sol 2, que se extiende entre Puerto Salgar y La Dorada, fue adjudicada inicialmente en 2010 bajo la modalidad de concesión pública. Esta figura es clave dentro de la contratación pública en Colombia, ya que permite que empresas privadas se encarguen de la ejecución de obras de infraestructura a cambio de un pago basado en la explotación de la obra una vez terminada. Sin embargo, lo que comenzó como una promesa de progreso terminó siendo una de las mayores crisis de infraestructura en Colombia, que aún hoy resuena en los medios de comunicación. Aquí es donde entra una discusión clave: los tipos de contratos y cómo su aplicación y vigilancia juegan un papel crucial en la ejecución de obras públicas. A pesar de la importancia estratégica de la Ruta del Sol 2, el proyecto estuvo marcado por numerosos escándalos y sobrecostos. La historia de corrupción comenzó a tomar fuerza cuando, en el 2017, la constructora Odebrecht, firma brasileña encargada de varias obras en Colombia, fue señalada por estar involucrada en sobornos a funcionarios públicos y empresarios para conseguir contratos. La Ruta del Sol 2 no fue la excepción. La Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones en contra de varios funcionarios del gobierno, además de representantes de Odebrecht, entre otras empresas contratistas que hicieron parte de este proyecto. La principal acusación fue el pago de sobornos para la adjudicación de contratos y la manipulación de licitaciones. A esto se sumó la problemática de los sobrecostos. Aunque la obra debía estar terminada para el 2015, para el 2023 seguía sin completarse en su totalidad, y los retrasos fueron constantes. Esto no solo refleja la falta de ejecución del proyecto, sino también los problemas inherentes a los mecanismos de contratación pública en Colombia. El uso de la figura de concesión trajo consigo una serie de dificultades, como la falta de control en la asignación de recursos y el incumplimiento de plazos, y además de esto la ausencia de sanciones efectivas. El modelo de concesión pública es uno de los tipos de contratos más utilizados en Colombia para financiar megaobras de infraestructura. Sin embargo, cuando se maneja de manera opaca, sin la debida fiscalización y se da prioridad a los intereses privados, terminan siendo más beneficiosos para las empresas concesionarias que para el Estado y la ciudadanía. La falta de competencia real en las licitaciones, la intervención de intermediarios y la politización de los procesos de adjudicación son factores que alimentan la corrupción y aumentan los costos. La ineficiencia en la contratación pública. La contratación pública está regulada por la Ley 80 de 1993, que establece las normas
básicas para los contratos estatales. Sin embargo, aunque el marco normativo existe, la realidad es que muchos procesos de contratación son ineficientes o manipulados. Existen diversas modalidades de contratos en Colombia, además de las concesiones como el contrato de obra pública, el contrato interadministrativo o el contrato de prestación de servicios, cada uno con características particulares y objetivos específicos. El problema no es tanto la existencia de estos tipos de contratos, sino su manejo. Por ejemplo, los contratos de obra pública deberían de ser transparentes y contar con una supervisión constante, pero la falta de recursos en los entes de control, como la Contraloría General de la Nación, dificulta la ejecución de una vigilancia efectiva. Además, el fenómeno de las licitaciones amañadas es una realidad que ha sido expuesta en múltiples ocasiones, lo que genera desconfianza entre la ciudadanía. A lo largo de los años, el país ha sido testigo de múltiples escándalos relacionados con la contratación de obras públicas. Muchos de estos contratos han sido adjudicados a empresas que, al incumplir los estándares de calidad o plazos establecidos, terminan afectando a la infraestructura nacional y, lo que es peor, a la confianza del público. La burocracia, la politización de los contratos y la falta de competencia genuina son problemas estructurales que deben ser atacados desde la raíz para garantizar los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? La respuesta es compleja, pero las soluciones existen. En primer lugar, es necesario reformar los procesos de licitación, asegurando que sean transparentes e incluyan mecanismos de participación más amplios. En lugar de los típicos procesos de licitación cerrados, podrían ver la implementación de plataformas digitales que permitan auditar las ofertas en tiempo real. Además, fortalecer las entidades de control es crucial. La Procuraduría y la Contraloría deben tener mayor autonomía y recursos para garantizar que los contratos públicos cumplan de acuerdo con los términos pactados. A nivel legislativo, se debe revisar el sistema de contratación directa y establecer reglas más claras y estrictas para evitar el abuso. Finalmente, el fomento de la cultura de la transparencia es esencial. No basta con sancionar a los corruptos, también es necesario prevenir la corrupción a través de la educación y la capacitación de los servidores públicos. Solo cuando la ciudadanía se involucre activamente en la vigilancia de estos procesos y cuando existan consecuencias claras para quienes los violen, la ley podrá comenzar a erradicar la impunidad. La historia de la Ruta del Sol 2 es un claro ejemplo de lo que sucede cuando los procesos de contratación pública no se gestionan de manera adecuada y transparente. Aunque la obra tenía un gran potencial para transformar la infraestructura vial de Colombia, los problemas de corrupción y la ineficiencia en la ejecución nos dejan lecciones dolorosas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Construyendo Impunidad.